¿Cómo están, queridos alumnos? Vamos a proceder a ver ya la última clase teórica, que vendría a ser nuestra clase número 3 del módulo, para entrar de lleno a lo que es el MS Project. Habíamos visto la clase número 1, la clase número 2, la clase número 1, que es todo el tema introductorio y un repaso general de la gestión de proyectos del PMBOK, y la clase número 2, un complemento a ello y un poco una parte de los conceptos que maneja el MS Project. Y aquí en la parte número 3, en la clase número 3, vamos a ver también la parte del entorno del proyecto de una manera teórica. Ya en la clase número 4 empezamos netamente con el uso de la herramienta, del software en sí, pero tenemos que tener claro estos conceptos para poder arrancar. Bien, habíamos visto que para explorar el MS Project nosotros tenemos la cinta de herramienta, el diagrama de Gantt, la escala de tiempo, que eso lo pueden ver acá. Esta es la parte de arriba que tiene la escala de tiempo, tiene el área del diagrama de Gantt en esta parte de acá, y aquí tiene el texto que alimenta a mis barras del diagrama de Gantt, ¿no? Entonces aquí tenemos la cinta, vamos a ir viendo ya cada uno de los componentes de la cinta, y aquí tenemos los atajos de las vistas. En la cinta de herramientas son los comandos que nosotros podemos utilizar para ir introduciendo información a lo que es esta área de texto de Gantt, y también modificar obviamente el área de barras de Gantt, porque nosotros podemos ver los formatos en cualquier momento para darle color, darle tamaño, darle separación, darle, por ejemplo, aquí en esta parte tenemos los comandos para darle el tamaño de letra, el tipo de letra incluso. ¿Ya? Esta parte de aquí arriba ustedes la pueden configurar como ustedes gusten, es lo normal que aparece en cualquier programa del Office. ¿Ya? Y la parte de los comandos vamos a ir viendo uno a uno. Aquí tenemos nosotros el botón de diagrama de Gantt en la barra de tareas, ¿no? Donde me da varias vistas para poder diferenciar o tener diferentes visuales del proyecto. Ahí en esta última parte de aquí ustedes van a ver más vistas, lo vamos a ver después directamente en el software. Entonces, conforme nosotros vamos agregando información al software, vamos a poder ver en qué consiste en cada una de las diferentes vistas. ¿Ya? Aquí tenemos en la barra de tareas, ¿no? En esta pequeña barra acá tenemos, por ejemplo, el menú vistas, donde me aparecen diferentes tipos de vistas que nosotros podemos ver. ¿Ya? Podemos ver las tablas, también me configuran como vista de tablas. La tabla de entrada de datos, la tabla de costos, la programación, donde podemos ver los tiempos, los resumen, el seguimiento, ya cuando tenemos datos nosotros hacemos seguimiento del trabajo. Y adicionalmente podemos generar diversos tipos de informes. En clases, en el foro yo les comentaba que es importante, porque algunos alumnos me decían que hacían sus cronogramas de project, porque sus cronogramas lo hacían en Excel, ¿no? Porque necesitaban ellos hacer un flujo de caja. Les comento que el MS Project me arroja un flujo, un informe de costo. Dentro del informe de costo me arroja el flujo de caja, siempre y cuando yo haya cargado los costos de cada una de las actividades. Entonces nosotros lo podemos tener el flujo de caja dependiendo de la duración de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto dura una semana, nosotros podemos hacer un flujo de caja diario. Si nuestro proyecto dura un mes, podemos hacer un flujo de caja semanal. Si nuestro proyecto dura un año, podemos hacer un flujo de caja mensual.
Entonces, de manera indistinta, ustedes pueden generar cualquier tipo de flujo de caja, y ese flujo de caja bien mejor elaborado en el MS Project, diría yo, que en un Excel, ustedes lo pueden exportar ahora sí al Excel. Lo generan el flujo de caja en MS Project, lo exportamos en Excel, o directamente si gustan le dan copiar pegar, pero les exporta ya un gráfico en Excel, y ese Excel ustedes ya lo pueden pasar al departamento de finanzas, al departamento de planificación o al departamento de contabilidad, quienes son los encargados de elaborar los POA, ¿no? Porque cuando hacemos los POA nos piden a ver qué proyecto vas a tener este año, o qué proyectos vas a hacer este año, cuánto vas a necesitar mensualmente para tus 3 o 4 o 5 proyectos, o en ese proyecto único que estás realizando este año, cuánto vas a necesitar, a partir de qué mes vas a necesitar y qué cantidad de dinero. Eso es el flujo de caja, y eso necesita la alta gerencia para elaborar los POA, ¿okay? Lo vamos a ver también a detalle, no se preocupen, simplemente les estoy dando a conocer el potencial que tiene este software como manera introductoria. Aquí también me genera, hay varias visuales, nosotros podemos obtener lo mismo en MS Project de diferentes maneras, y esto se lo voy a enseñar una vez que ya nosotros entremos en la clase 4 en el manejo del en el manejo de la herramienta en sí, ¿no? Aquí les decía, por ejemplo, tenemos el flujo de caja y tenemos el informe de presupuesto. Algo que es importante que nosotros tenemos que saber, aquí están los 5 grupos de proceso del PMBOK: el inicio, la planificación, la ejecución, el cierre y el seguimiento y control. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, la generación del MS Project, nosotros la podemos hacer desde el inicio, pero toma bastante énfasis en la planificación. No se olviden que vimos en la parte introductoria que los procesos puede que se hagan uno después de otro o que se traslapen. Entonces nosotros, mientras estamos iniciando, podemos planificar, y toda esa información que está al inicio ya la podemos plasmar en un cronograma de MS Project. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la planificación con la herramienta MS Project? Creamos el proyecto. Posteriormente, revisamos y ajustamos lo que nosotros veamos conveniente con el equipo de proyecto. Ajustamos nuestro cronograma en la herramienta MS Project. Y una vez que nosotros hemos hecho el ajuste, pasamos a la configuración de la línea base. Es decir, que tomamos la primera fotografía o fijamos que ese va a ser el cronograma del proyecto. Hacemos una fijación inicial, llamémosle, porque no nos olvidemos que esto puede sufrir variaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, aquí en la planificación, cuando nosotros hemos pasado por estos 3 pasos, ya podemos hacer lo que es la primera fijación de nuestro cronograma y decirle a los otros departamentos, o decirle a nuestros superiores o a la alta dirección: señores, este es el proyecto, estas son las actividades, estos son los recursos que necesitamos y esta es la duración del mismo. ¿Qué hacemos en cada una de estas fases? Fíjense, dentro de las tantas actividades que podemos hacer, nosotros hemos enlistado algunas. Entonces, en la creación del proyecto, creamos el proyecto como tal, ingresamos los entregables, las tareas repetitivas, si es que las hay, como las reuniones, por ejemplo, que vamos a ver también cómo se crea eso. Ingresamos los hitos, creamos y modificamos los calendarios. No nos olvidemos que estos calendarios van a ser en función a no solamente las organizaciones, sino también a la cultura del lugar donde estemos trabajando, y obviamente al país y al territorio exacto donde estemos trabajando. Hay lugares donde el aniversario del pueblo donde vamos a hacer el gasoducto es en una fecha específica, no se repite en otro proyecto, entonces tenemos que ajustar ese calendario. Definimos los recursos, los costos, ingresamos la duración de cada una de esas tareas y vamos a asignar los recursos a esas tareas. Entonces nosotros tenemos el proyecto, el conjunto de actividades. En MS Project, un proyecto del conjunto de actividades, y esas actividades tienen recursos, y esos recursos me generan unos costos, ¿ya? Adicionalmente tienen duración esas actividades.
Combinamos todo eso y nosotros vamos a poder tener un cronograma bien elaborado. ¿Ok? Entonces asignamos los recursos, primeramente los definimos, ingresamos la duración, asignamos los recursos a cada una de esas tareas, qué tarea va a tener, qué personal va a hacer esa tarea, con qué equipos, con qué maquinaria se va a apoyar, etcétera. Secuenciamos los entregables, es decir, y las actividades. Esto quiere decir qué va primero, qué va después, y por eso hemos visto nosotros la definición de tareas predecesoras y sucesoras en anteriores clases. Asignamos propiedades a esas actividades. Cada una de las actividades puede tener alguna propiedad específica. Todo esto que estamos viendo y lo anterior también, desde el inicio hasta el cierre, el ciclo de vida del proyecto, fíjense que hay algo importantísimo, que lo vimos también, y por eso les dije que revisen las 3 áreas de conocimiento de alcance, costo y cronograma, porque hay una herramienta fundamental para poder realizar las actividades en los proyectos, que es el juicio de expertos. Entonces, nada de esto se puede hacer sin los expertos necesarios. Por ejemplo, las propiedades de las actividades, el juicio de expertos es quien nos las va a dar. ¿Ok? Entonces, ejemplo, yo soy un ingeniero civil y yo sé que, por ejemplo, un hormigón de secado rápido, yo tengo que a los 3 o 7 días, dependiendo de los aditivos que yo utilice, lo voy a poder poner en servicio. Es decir, que si yo vacío un hormigón fresco hoy, una losa, por ejemplo, y le echo algún tipo de aditivo, dependiendo de las propiedades, yo puedo ponerle esa losa en servicio a partir del día 3 o del día 7. Entonces, fíjense que eso no lo podría hacer un ingeniero informático, por decir. Entonces, el experto adecuado para decirme la duración y las propiedades de esta actividad específica de vaciado de hormigón es un ingeniero civil o un técnico especializado en hormigones. No, porque aquí yo puedo fallar y puedo colocarle 28 días, que es lo que normalmente dura el fraguado del hormigón. Sin embargo, yo he alterado las propiedades físicas, químicas del hormigón y ya no va a durar 28 días, va a durar 3 o 7 días esa actividad. Entonces mi cronograma yo lo puedo reducir. ¿Ok? Lo puedo reducir. Entonces no nos olvidemos ahí a eso se refiere con las propiedades de cada una de las actividades. ¿Ok? Entonces yo puedo saber que en esa actividad dura 10 días, pero si yo coloco 5 personas más, me va a durar 5 días, por decir. Entonces el experto es quien me va a dar esas propiedades, y con esas propiedades de las actividades yo voy a poder calcular muy bien su duración y voy a poder obviamente calcular muy bien sus costos. Por eso, señores, es fundamental el juicio de expertos. Ya lo dice la teoría también en el PMBOK, que uno de los principales factores para obtener el éxito del proyecto es el equipo de trabajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conseguir al mejor equipo para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces el paso 1 es la creación del proyecto como tal. Todo esto lo vamos a ver en Project, así que no se preocupen, pero tienen que tener la secuencia clara para poder elaborar un buen proyecto. El paso número 2 es la revisión y el ajuste. Cuando yo creo que ya he colocado todo, ¿no? Y ya me sale prácticamente la fecha, yo inicio en mayo y termino en agosto mi proyecto. Estas son las tareas, estos son los recursos y este es el monto. Ahora yo puedo decir, voy a hacer una revisión. Entonces, como yo he dicho, yo voy a empezar en agosto y termino en mayo. A la alta gerencia no le conviene terminar en mayo. Lo siento, pero no puedes terminar en agosto, perdón. Entonces vos iniciás en mayo y no podés terminar en agosto. Tenés que terminarlo en julio. Entonces me está pidiendo prácticamente un mes que yo recorte mi cronograma. Entonces yo voy a ver de hacer una revisión y ajustar los tiempos, ajustar los costos, ajustar los recursos que yo he cargado al programa para ver si es que lo puedo reducir. No siempre se puede, obviamente, por eso es importante el juicio de expertos, pero ustedes hacen una revisión y en esa revisión ustedes identifican la ruta crítica,
trabajan sobre esa ruta crítica, hacen el ajuste al tiempo, hacen el ajuste al costo del proyecto, nivelan los recursos, es decir, si tenían 10 recursos en una actividad, le ponen 15, lo bajan, lo suben. Entonces empezamos a hacer las herramientas que ustedes han aprendido en gestión de cronograma. Cuando revisaron, ustedes vieron que hay técnicas de compresión del cronograma, que es el crashing y el fast tracking, ¿no es cierto? Entonces con esas técnicas aplicamos a la ruta crítica y nos permite ajustar tiempo, costo y recurso. Una vez realizado eso, nosotros le decimos a la alta dirección: miren señores, nosotros hemos podido reducir solamente 15 días, no podemos reducir el mes que nos piden. O quizás les dio el tiempo y lo pudieron reducir. Eso va a ser la respuesta, la tiene la revisión y ajuste de proyecto que ustedes pueden hacer con el equipo de expertos que me dé esta situación. Entonces hay que ver sobre todo los cambios que van a sufrir el proyecto para poder hacer esa nivelación. Metemos más recursos, metemos recursos más especializados, no es lo mismo un ingeniero junior que un ingeniero senior, metemos otros equipos. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un edificio y tenía planificado subir los materiales a mano, por ejemplo, la arena, la arenilla, todos los materiales a mano, ¿no? Arriba va a haber una cuadrilla que me va a estar jalando un balde, con lo cual yo voy a subir, y eso obviamente es una construcción una metodología bastante antigua, pero no crean que aquí en Bolivia la siguen practicando. Entonces yo puedo decir: miren, ustedes quieren que ajuste el tiempo un mes, necesito una torre grúa, y con la torre grúa yo voy a ahorrarme en tiempo de traslado de materiales dentro de la obra un mes. Bueno, pero eso tiene una repercusión en costo, ¿ok? Entonces ustedes hacen la revisión y ajuste y ven si es que pueden comprimir esos cronogramas. Y el paso número 3 es prácticamente ya la configuración de la línea base, y aquí ustedes ya están seguros de cuál ha sido el último ajuste que le han hecho al proyecto, ya lo han revisado a detalle y pueden decir: esta va a ser mi línea base, ¿ok? Entonces con esta línea base yo ya voy a empezar a hacer la ejecución y hacerle el seguimiento y control, y se emite la curva de valor planeado, que es, algunos la conocen como curva S, ¿no? Y la curva S es la que nos ayuda a hacer el seguimiento y control, y esa línea base, esa curva S, nosotros la vamos auditando de forma que vamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto, vamos cumpliendo con las fechas para cada una de las actividades, y de esa manera lograr que el proyecto salga en el plazo que nosotros nos hemos comprometido o hemos plasmado en el MS Project. ¿Ok? Bien, quiero que les quede claro los 3 pasos que debemos seguir para la creación adecuada de un MS Project. Muy bien, nos vemos la siguiente clase.